Hola, muy buenos días. Pues muchas gracias, doctor Raimundo, por la amable presentación. Yo soy el doctor Oscar Ruiz, como ya les comentó, soy médico anestesiólogo y bueno, pues hoy vamos a abordar un poquito lo que se refiere a vía aérea, ¿sale? Entonces, vamos comenzando. ¿De qué se trata esto? Bueno, imagínense que ustedes tienen un paciente y de pronto tienen que, pues, presentarse ante una emergencia en cuanto a vía aérea se refiere. ¿Cómo creen que los va a ver su paciente previo a que lo intuben o lo que sea que tengan que hacer? ¿O cómo lo van a ver el resto del personal de salud? Bueno, lo más probable es que va a ser algo así. Ustedes van a estar probablemente en pánico, gritando, sin saber qué hacer, sin saber qué pedir, con el paciente ya morado o en cualquier otra situación de emergencia. Entonces, vamos a decir que logran hacerlo porque el shot de adrenalina les ayuda o lo que sea. Y bueno, 3 doritos después, ese paciente se salvó, pero más o menos quedó así. Entonces, ¿por qué es importante el manejo de la vía aérea? Bueno, por esta situación. Normalmente las cuestiones de vía aérea implican importancia para la vida porque son complicaciones agudas y pueden representar desde complicaciones anoxoisquémicas, es decir, que el paciente quede vegetal o con algún tipo de parálisis, hasta la muerte. Entonces, vamos a comenzar. Me gustaría empezar haciendo algunas definiciones de lo que hace referencia a este tema. Posteriormente vamos a ver cómo es que se valora en general la vía aérea para que tengan una idea de cómo se puede prevenir ciertas circunstancias. Vamos a ver algunos dispositivos básicos para su manejo y por supuesto cuáles son las conclusiones de todo esto del manejo de la vía aérea. Por mi parte declaro no tengo ningún conflicto de interés, esta charla es totalmente libre y bueno, quiero que comencemos esta charla con ustedes imaginando túneles, ¿sale? ¿Cómo se supone que es un túnel? Bueno, literalmente no es otra cosa muy diferente que un conducto, un tubo. Este, por ejemplo, es un túnel que es para vías de tren. Aquí se alcanza a ver perfectamente las vías. Y bueno, lo que hacen normalmente es conectar un punto de entrada con un punto de salida a través de algo que probablemente está obstaculizando. Llámese una montañita, llámese lo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué creen que pueda pasar a través de estos túneles? Bueno, puede pasar obviamente un tren, dependiendo del tamaño, o pueden pasar personas. Es obvio que puede pasar también aire. Si hubiera humo, porque aquí se está incendiando, muy probablemente en la puerta de salida también estaría saliendo humo. Entonces, todo eso muy bien, hay una conexión y permite la entrada y la salida de lo que ustedes quieran. Pero ¿qué pasa si de pronto existe una obstrucción porque esto colapsa? Vamos a decir que hubo un derrumbe o lo que ustedes quieran. ¿Ustedes creen que pueda atravesar cualquier cosa a través de eso? Es decir, ¿creen que pueda pasar aire? ¿Creen que puedan pasar personas o incluso el tren? Es obvio que no. Realmente lo que veríamos sería algo similar a esto. Por aquí no pasa nada, absolutamente. Entonces, bueno, quiero que nos quedemos con eso. Quiero que ustedes sigan pensando en túneles como conductos. Ahora, vamos a ver. ¿Qué es la vía aérea per se? Bueno, no es algo muy diferente. La vía aérea es un conducto per se a través del cual transita el aire. Entonces, puede ser desde la nariz o la boca, dependiendo por dónde estemos inhalando, y hacia los pulmones o viceversa, obviamente desde los pulmones y hasta el medio exterior. Está compuesta en dos formas o en dos partes, la vía aérea superior y la vía aérea inferior. En cuanto a la vía aérea superior, tenemos una cavidad nasal, una cavidad oral con la faringe y finalmente la laringe. Este punto que está aquí, esto que tiene la epiglotis y la glotis, que es la entrada a la laringe, marca la diferencia entre vía aérea superior y vía aérea inferior. Por abajo se va a conectar con la tráquea y va a continuar como bronquios principales y meramente como bronquios respiratorios al final para conectar a los alvéolos. Bueno, ahora, ¿a qué se refiere con manejo de la vía aérea? ¿De qué me sirve? Bueno, es el conjunto o la realización de maniobras que vamos a usar y los diferentes dispositivos que podemos utilizar para darle un control y seguridad. Entonces, el objetivo de manejar la vía aérea es que permita una ventilación adecuada y además segura para el paciente en todos aquellos que lo necesiten. Por ejemplo, la pandemia de COVID. Vamos a hablar, para eso muestra un botón en el cual necesitábamos hacer protección y asegurar la vía aérea. Entonces, por eso nos sirve este tipo de tema. ¿Ok? Ahora, me gusta definir a qué se refiere la ventilación como concepto en sí mismo.
todos hacemos sinónimos la ventilación de la respiración, sin embargo son procesos diferentes. La ventilación es una de las 3 funciones que engloba el término respiración. La respiración incluye la ventilación, el intercambio de gases y la utilización de oxígeno. Por su parte, la ventilación, que es la primera etapa, se refiere al proceso mecánico. Ese proceso mecánico es el que hace que se mueva el aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones, y viceversa, por supuesto. Ahora, lo que sigue es que esa ventilación permite que lleguen gases, que va a realizar un intercambio a nivel del alveolo y a nivel de las células, para después poder utilizar el oxígeno principalmente y eliminar el dióxido de carbono. Entonces, quiero que recordemos a la ventilación como el proceso mecánico de movimiento de aire hacia adentro y hacia afuera, ¿ok? A través de la vía aérea, por supuesto. Bien, dicho esto, disculpen, me gustaría definir la vía aérea difícil, porque ya vemos que es vía aérea, que no es otra cosa que un conducto que mueve aire, pero la vía aérea difícil es una situación clínica. ¿Por qué es clínico? Porque puede ser que un paciente tenga todas las características anatómicas para poder definirse como una vía aérea sencilla, pero ¿qué pasa si acaba de tener un traumatismo en un accidente vehicular severo y esa vía aérea ya se vuelve compleja? Es decir, ya a lo mejor está obstruida por una situación, o un paciente que normalmente podría estar acostado, pero por su insuficiencia cardíaca no permite hacer el intercambio adecuado o la posición. Entonces, en ese caso, por eso es que la vía aérea es una situación clínica específica y dependiendo del escenario. Ahora, puede ser anticipada o no. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros podemos tener ciertos predictores que nos van a ayudar a predecir si esa vía aérea va a estar difícil o no. En los casos en los que son como este paciente, en el que claramente no tiene mentón y que claramente va a estar complicado, bueno, hay otras en las que a pesar de todo, puede ser que el paciente no presente ningún dato y aún así ser algo difícil. Ahora, si yo les pusiera a ustedes que probablemente no tienen entrenamiento ni experiencia en el manejo de vía aérea, probablemente se les complique y digan, esta es una vía aérea difícil. Sin embargo, el concepto dice que tiene que ser una dificultad experimentada por un profesional de vía aérea con experiencia para poder definirla como tal. Es decir, si ustedes no pueden, pero le piden ayuda a alguien que sí tiene experiencia y puede, ya no se considera una vía aérea difícil. Ahora, ¿a qué se supone que es esta dificultad? Puede ser a cualquiera de todas las maniobras que involucran el manejo de la vía aérea. Es decir, puede ser desde la ventilación con mascarilla facial difícil, la laringoscopía difícil, la ventilación con dispositivos supraglóticos que vamos a ver más adelante, a la intubación endotraqueal, a la extubación o incluso a la realización de una vía aérea quirúrgica. Esas vías aéreas quirúrgicas que son tan famosas en los shows de programas médicos y de paramédicos, que literalmente llegan, les clavan una pluma y se supone que ya salvaron al paciente. Bueno, ¿cómo vamos a valorar una vía aérea de manera general? Bueno, predictores hay un montón. Podemos ver muchas cosas que nos van a ayudar a decir si esa vía aérea va a estar probablemente complicada o no, y así anticiparnos a una vía aérea difícil. Bueno, hay diferentes formas en las que podemos clasificar la vía aérea. La podemos clasificar en una vía aérea que aparentemente no va a estar difícil, es decir, probablemente sea una vía aérea convencional y todo bien. Luego una potencialmente difícil y finalmente una vía aérea que te está gritando a los 4 vientos que va a ser difícil de manejar. La primera, que es la vía aérea no difícil, podemos observarla cuando, al abrir la boca de manera completa, observamos que la lengua no obstruye ninguna de las partes posteriores de la boca. Entonces alcanzamos a ver perfectamente cómo se ven las fauces, cómo se ve la úvula y todo. Es una lengua relativamente pequeña para la cavidad oral. Sin embargo, cuando tenemos una vía aérea potencialmente difícil, observen cómo la relación del tamaño de la lengua comparada con la cavidad oral varía bastante. Aquí ya no alcanzamos a ver nada de la puerta de entrada del túnel de la vía aérea. Entonces es por eso que se puede considerar difícil. Ahora, este tipo de maniobras que se refieren a hacer la arcada dentaria inferior hacia adelante sobre la arcada dentaria superior, si no pudiéramos hacer esto, es decir, que el paciente no pueda poner su mandíbula como balconcito, va a ser difícil que nosotros podamos ayudar a permeabilizar la vía aérea. Para permeabilizar la vía aérea, nosotros lo que hacemos es traccionar la mandíbula hacia adelante. Eso hace que los tejidos de la lengua y de la faringe se vayan hacia adelante y no colapsen como el túnel que habíamos visto previamente.
Cuando no podemos hacer eso porque el paciente está a lo mejor anquilosado de la articulación temporomandibular o cualquier cosa, va a ser complicado de ventilar y eso es algo que no queremos. Ahora, pacientes que no puedan abrir la boca, observen cómo aquí tiene una apertura vocal mucho más reducida, no le va a caber nada, no vas a poder ver nada, no vas a tener ángulo de visión y eso va a ser complejo. Ahora, pacientes que han tenido cualquier tipo de cicatriz, quemadura, radiación o manipulación quirúrgica a nivel cervical, va a hacer que se limite la movilidad y por tanto va a ser una vía aérea potencialmente difícil. Ahora, en cuanto a lo demás, si un paciente no pudiera hiperextender la cabeza, como vemos aquí, es decir, que cuando tú le pides que voltee hacia arriba no puede voltear sin necesidad de mover el tronco, entonces va a ser difícil poder alinear los ejes ópticos que te permitirían realizar una intubación endotraqueal o incluso ventilar al paciente acomodando la cabeza de manera apropiada. Ahora, si tuvieran algunas cosas, por ejemplo, esta distancia que va del mentón a la punta del cartílago tiroides y está reducida, va a ser junto con una reducción, aquí lo tengo, una reducción del tamaño que va de la punta del mentón hacia la cabeza o la horquilla esternal, va a hacer que las cavidades sean muy pequeñas y difíciles de alinear. Entonces va a predecir una vez más que es muy probable que tengas dificultad para manejar esa vía aérea. Esto es lo que les decía en cuanto a la extensión y bueno, el malampática es la primera. Ahora, ¿qué más respecto a esto? Aquí, un cuello, bueno, va a sonar feo, pero un cuello ancho con una circunferencia mayor a 42 centímetros se asocia a una vía aérea difícil. Imagínense intentar maniobrar con un cuello que está pues todo abotagado, sin poder mover las estructuras, lleno de grasa. Bueno, eso es obvio. Y ahorita vamos a ver un poquito más sobre algunas características de ventilación difícil. Ustedes va a ser difícil que puedan recordar todo esto, en especial en una situación de emergencia o si no lo hacen de manera frecuente. Por eso es que hay una manera de valorar de manera rápida la vía aérea de manera integral. De hecho, está descrito incluso en el ATLS, que permite recordar fácil y rápido cómo podemos valorar una vía aérea. Es un acrónimo de la palabra en inglés para limón, que es lemon. La primera L hace referencia a look, que significa examinar. Lo que podemos observar ahí es todas las características externas que están tanto en cuello como en cabeza que nos sugerirían que sería difícil el manejo de la vía aérea. Si el paciente tiene la cara abierta por un traumatismo, si el paciente tiene un tumor a nivel cervical, si el paciente no puede abrir la boca, si tiene una mandíbula muy chiquita, todo eso. Entonces hay que observar. Después viene una regla que se llama evaluar. Esta evaluación se hace con los dedos y nos permite saber qué tanto espacio tenemos en la lengua, en la boca, en el cuello para poder alinear ejes. Ahorita vamos a hablar un poquito más con una imagen más representativa. Lo que sigue es ver la boca de mouth en inglés. Eso es qué tanto abre la boca y qué tan grande es la lengua comparada con la cavidad oral. Luego viene la obstrucción, buscar cualquier cosa que obstruya, ya sea que haya, no sé, algún cuchillo clavado en el cuello, o que el paciente tenga demasiada obesidad, o que exista algo que está obstruyendo. Imaginen que le cayó una viga y está el cuello obstruido por esa viga que le cayó. Y por último, si el cuello no puede moverse. Cuando estamos ante una lesión traumática, de manera empírica se supone que no debemos movilizar la vía cervical porque podríamos generar una lesión nerviosa o complicarla. Entonces, en este caso, inmediatamente la movilidad del cuello se ve reducida tratando de fijarla y por tanto también sería un dato para predecir dificultad. Ahora, volvamos a la parte de evaluar con la regla 3-3-2. Veamos aquí en esta imagen, podemos observar cómo usando nuestros dedos nos va a permitir saber si la distancia es adecuada o no lo es. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo introducimos o tratamos de ver que quepan el ancho de nuestros 3 dedos de manera vertical entre los dientes superiores y los dientes inferiores. Si caben 3 dedos, ya lo hicimos. Ya tenemos una buena apertura bucal para trabajar. Ahora, en la parte de abajo, este es el primer 3. El segundo 3 es medir desde el mentón hasta el hioides. ¿Qué tanto espacio tenemos de espacio submandibular? Y por último, ver de la escotadura tiroidea a la base o piso de la boca
se supone que de manera vertical deberían caber 2 dedos. Yo les explicaba a mis alumnos que realmente en una población mexicana, que somos gente más pequeña y demás, bueno, va a ser difícil que le quepan realmente 2 dedos, pero con uno es suficiente. Si de plano vemos un paciente con características de alguien de Yucatán, cuello corto, abotagado y demás, pues es obvio que vamos a tener dificultad a la vía aérea muy probablemente. Entonces, esa es la evaluación 3-3-2. 3 dedos verticales para ver apertura vocal, 3 dedos horizontales para ver espacio de la boca y otros 2 dedos para ver el espacio entre la tráquea y el piso de la boca. Ahora, vamos a empezar. Esa fue la valoración de manera general. Ya vimos, es un paciente, yo digo va a estar medio fácil, va a estar medio difícil, pero ¿y ahora qué? Si yo tengo un paciente en insuficiencia respiratoria porque no está ventilando, es decir, no está respirando como debe, o porque está con un Glasgow disminuido porque tuvo un traumatismo craneoencefálico severo o algo, pues ¿qué le voy a hacer? ¿Cómo lo voy a ayudar? Aquí es donde empiezan las diferentes maniobras que nos van a permitir ayudar al paciente a ventilar adecuadamente. Fíjense cómo yo menciono y vuelvo a mencionar el verbo ventilar y no intubar. La ventilación va a ser nuestra máxima en cualquier paciente. Si un paciente puede ventilar o tú lo ayudas a ventilar, ese paciente no se te va a morir. En cambio, si no puedes intubarlo, pero puedes ventilarlo, entonces el paciente va a vivir. Si no puedes ventilarlo, esa sí es una verdadera emergencia, ¿ok? La ventilación es nuestra máxima prioridad en el manejo de la vía aérea y es lo que va a permitir que el paciente viva. Si tuviéramos un paciente intubado, pero que tiene un moco que está tapando el túnel del tubo endotraqueal, entonces tampoco podríamos ventilarlo y el paciente se puede morir. Veamos entonces cuál es la importancia de la ventilación sobre el manejo. La primera técnica más fácil y más accesible que tenemos es la ventilación con mascarilla facial. Doctor, ¿qué es la mascarilla facial? Bueno, esto. Todos lo hemos visto alguna vez en el hospital. Es una mascarilla, usualmente debe ser transparente para poder ver dónde está colocada y las características del tejido del paciente. Y bueno, esto nos permite hacer un sello que ocluye tanto nariz como boca para que el paciente pueda recibir nuestra presión positiva desde una bolsa externa. Entonces, está indicado para pacientes ya sea conscientes o inconscientes, pero que no estén ventilando adecuadamente. El típico paciente que ya nomás está boqueando. Eso no es ventilar adecuadamente, ¿ok? Entonces, aquí es donde lo podemos ayudar. ¿Cómo se coloca? Bueno, podemos hacerlo a una mano, que sería la forma en la que idealmente deberíamos hacerlo. ¿Por qué? Porque la mano dominante se va a ocupar de realizar las ventilaciones mediante una bolsa reservorio. Por tanto, la mano no dominante es la que se encarga de hacer un sello cubriendo nariz y boca y que quede perfectamente sellado para que pueda mandar presión positiva. ¿Qué pasa si nosotros intentamos inflar un globo, pero ese globo, no sale fuga? ¿Ustedes creen que se puede inflar? No, se va a estar saliendo el aire. Entonces, por eso es que es tan importante el que podamos hacer un sello hermético. Entonces, la manera correcta de agarrarla es realizando algo que se conoce como CIE, principalmente para fines prácticos. La C se realiza utilizando el dedo índice y el dedo pulgar colocados arriba para generar presión hacia abajo, y estos 3 dedos van a ayudar a subluxar la mandíbula, que era lo que les mencionaba, traccionar hacia adelante la mandíbula para permitir que no colapsen los tejidos de la faringe. Entonces, una vez dicho eso, tenemos otros pacientes, como es la mayoría de nuestra población mexicana, que no son fáciles de ventilar. ¿Qué cosas nos podrían ayudar a predecir que el paciente va a ser difícil de ventilar? Bueno, esta es una imagen típica de un paciente difícil de ventilar. Tenemos un paciente obeso con IMC mayor a 30, tenemos un paciente con barba, esa barba va a evitar que haga hermético el sello de la mascarilla. Pacientes que no tienen dientes, porque la forma en la que cierran la boca va a hacer que no haga sello también. Y finalmente, aquellos roncadores potentes o que se conozcan con síndrome de apnea obstructiva del sueño. Aquí hay un agregado, si se fijan, el paciente trae una sonda nasogástrica y eso va a hacer que no haga sello y que impida hacer una adecuada presión positiva para mantener esa vía aérea permeable. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Bueno, algunos otros dispositivos en pacientes en los que colapsan mucho los tejidos de la vía aérea, como en esos pacientes que acabamos de ver, pueden necesitar de un túnel temporal y, pues vamos a decir, agregado.
En ese caso, nosotros generamos un túnel artificial con esto que se conoce como cánula orofaringea, es decir, de la boca a la faringe. Bien, también se conocen con el nombre o epónimo de cánula de Guedel. Si se fijan, hay en muchos tamaños, de muchos colorcitos, la verdad es que son muy bonitas y son extremadamente útiles. Un paciente que no tiene conciencia va a generar colapso de su vía aérea porque no hay tono muscular. Entonces, esto nos permite generar un túnel artificial. ¿Cómo podemos saber qué es el tamaño adecuado de la Guedel para el paciente? Bueno, eso se hace midiendo de la comisura de la boca a la punta de la mandíbula, que se llama nation, ¿ok? Si le queda más larga, es decir, más acá, o si le queda más corta de lo que le corresponde, eso ocasiona más obstrucción de la vía aérea. Entonces, es súper importante que tenga el tamaño ideal para cada paciente. Bien, ahora, ¿qué otra técnica podemos utilizar en pacientes con ventilación difícil? Bueno, podemos utilizar una ventilación a 2 manos. En este caso, le pedimos a alguien externo que se encargue de dar presión positiva con la bolsa, mientras nosotros hacemos nuestro mejor intento para mantener subluxada la mandíbula y un sello de 360 grados con las 2 manos aquí. En esta imagen podemos observar cómo el paciente ya tiene una cánula de Guedel u orofaringea y bueno, está haciendo un sello perfecto mientras tracciona la mandíbula. Ahora, ¿qué es esta cosa que tenemos aquí? La van a encontrar, es la cosa más fácil que puedan ustedes realizar ventilación externa. Se conoce como AMBU para los compas, pero realmente es el dispositivo bolsa, válvula, mascarilla. Dispositivo bolsa, válvula, mascarilla, ¿ok? Si no se acuerdan cómo se llama, díganle AMBU. Tráiganme un AMBU y una mascarilla. Es todo lo que necesitamos para poder empezar a ventilar al paciente, ¿ok? Ahora, la intubación endotraqueal. ¿Por qué es importante? La intubación endotraqueal es el estándar de oro para poder asegurar una vía aérea. De hecho, se considera que una vía aérea no está asegurada hasta que se le pone un tubo endotraqueal que permite hacer un sello perfecto entre la vía aérea del paciente y el medio exterior. Eso evita que regurgite, evita que haya algún tipo de broncoaspiración, evita que se fugue el aire y mantenemos al paciente con su vía aérea protegida. Ahora, consiste, como su nombre lo dice, en la colocación de un tubo en la tráquea. Ahorita vamos a ver algunas características del tubo, pero aquí se puede ver claramente cómo el tubo da vuelta, se mete en la tráquea, se infla un baloncito y esto queda protegido. ¿Cómo colocamos ese tubo en la tráquea? Bueno, a través de una técnica que se conoce como laringoscopía. La palabra laringoscopía viene de literalmente ver la laringe, ver la glotis, que es la entrada a la laringe, y eso nos va a permitir saber cómo y dónde vamos a colocar ese tubo endotraqueal. Ahora bien, hay algunas indicaciones y algunas contraindicaciones para poder realizar una intubación endotraqueal. Dentro de las indicaciones, pues son muy claras, ¿no? Pacientes que tienen insuficiencia respiratoria de cualquier tipo, ya sea hipóxica, hipercárbica, mixta, global. Pacientes que no estén respirando, a eso se refiere el término apnea, son pacientes que no respiran. Pacientes con disminución del estado de conciencia, el típico paciente con traumatismo craneoencefálico que nos llega con un Glasgow igual o menor a 8. Pacientes que tengan un compromiso inminente de la vía aérea por lesión. Pacientes que hayan tenido una quemadura probable de vía aérea en los que posteriormente, si no protegemos esa vía aérea, se va a dematizar y ya no va a poder ser ayudado. O pacientes que tengan un traumatismo y que eventualmente el edema va a evitar que podamos proteger esa vía aérea. Y por último, pacientes con alto riesgo de aspiración. Un paciente que tiene disminución del estado de alerta y un estómago lleno, pues tiene mucho riesgo de broncoaspirar y esto genera complicaciones tan graves como la muerte. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones? Obviamente que el paciente tenga un traumatismo tan severo de la vía aérea que no podamos distinguir o que no podamos hacer un adecuado cierre hermético y asegurar una vía aérea de manera apropiada, y obviamente alguna obstrucción que no va a permitir que nosotros, si les digo que tiene una viga que le cae sobre el cuello y le está obstruyendo, es obvio que no vamos a poder colocar un tubo endotraqueal ahí, ¿ok? Entonces, dicho esto, vamos a ver algunos dispositivos que permiten hacer laringoscopía. El clásico y de antaño es el laringoscopio directo, una laringoscopía directa. Y los nuevos, los chidos, los que permiten hacer más cosas, se llaman videolaringoscopios. Esto es un laringoscopio con una camarita que permite ver de manera indirecta, ¿ok? Ahora, vamos a ver algunas diferencias. Les presento el laringoscopio.
Este dispositivo nos permite ver la laringe, la glotis específicamente, para saber dónde vamos a colocar el tubo endotraqueal. Aquí tenemos, está compuesto por un mango. Esta es una hoja. Si se fijan, hay hojas de diferentes formas, en este caso son curvas, en este caso son rectas, de diferentes tamaños de acuerdo al tamaño y edad del paciente, y bueno, cuentan con una luz que va a permitir enfocar en un túnel oscuro que es la vía aérea, ¿ok? Ahora, el videolaringoscopio hay de muchos tipos, hay de muchas tecnologías. Pueden estar canulados o no canulados, pueden tener también hojas curvas, hojas rectas, hojas hipercurvas, etcétera. La pantalla puede estar integrada con el dispositivo o en una pantalla aparte. Muchas marcas. Lo importante es que permiten aumentar el ángulo de visión, que nos va a poder decir dónde está el hoyito donde tenemos que meter el tubo. Ahora, vamos a ver bien. Aquí es cómo se ve cuando hacemos una laringoscopía directa con el laringoscopio, y esto es cómo se ve cuando hacemos una laringoscopía indirecta con el videolaringoscopio. Podemos ver cómo el anestesiólogo tiene que estar más agachado, más cerca de la vía aérea. Aquí podemos ver el espacio que nos alcanza a dejar ver el laringoscopio versus la videolaringoscopía. El anestesiólogo está lejos viendo la pantalla y bueno, vemos de manera indirecta a través de la cámara que es la glotis y es nuestro objetivo, ¿ok? Ahora, ¿por qué es que nos permite esto? Bueno, yo les platicaba que con el laringoscopio directo tenemos un ángulo muy pequeño para visualizar lo que queremos ver, que es la glotis que estaría aquí. Fíjense, 15 grados de visión, de ángulo de visión, versus con un videolaringoscopio que al ser indirecto nos permite observar hasta 40 grados de ángulo de visión. Y si trajéramos una hoja hipercurva, ahorita la vamos a ver, como es esta, fíjense bien, hoja curva, hoja hipercurva, va a permitir aumentar de 60 a 80 grados el ángulo de visión. Es por eso que para una vía aérea difícil, estos dispositivos han venido a ser de gran utilidad para poder proteger esas vías aéreas de pacientes, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la técnica de la laringoscopía directa? Ya estoy ahí, ¿cómo le voy a hacer? Primero, el paciente tiene que estar acostado, obviamente, boca arriba. Tenemos que hiperextender el cuello para poder verlo. Y con la boca abierta del paciente vamos a introducir el laringoscopio tomándolo con nuestra mano izquierda de manera a 45 grados y entrando por la comisura derecha. ¿Cómo es esto? Aquí se puede ver. Así es lo que vamos a ver nosotros. Fíjense cómo está entrando. Primero se entra con el mango del laringo así. Entramos por esta comisura derecha y vamos avanzando, ¿sale? Aquí podemos ver cómo avanzamos mientras hacemos o desplazamos la lengua hacia la izquierda. Es decir, fíjense cómo la lengua aquí ya la está moviendo hacia la izquierda. Y finalmente vamos a avanzarlo hasta que lleguemos a una parte que está encima de una estructura que es como una tapita. Esa tapita permite que no pasen otras cosas que no sean aire cuando deglutimos y la colocamos en algo que se llama vallécula. La vallécula es donde se conecta la epiglotis, que es esta tapita, con la lengua. Aquí se coloca y quiero que observen algo. La tracción no es en palanca, no hacemos así la mano. Lo que hacemos es hacer una tracción a 45 grados hacia adelante del paciente. Yo no hago esto, yo hago esto, ¿ok? Esa es la forma correcta de hacer para que permita ver esto. Una vez más, esto es lo que tendríamos que ver. Esto es una glotis, esta es la entrada de la laringe, aquí esta es la epiglotis y justo detrás de ella es donde colocamos la punta de nuestro laringoscopio. Bien, esa es la técnica correcta de una laringoscopía directa. Ahora, ¿por qué les digo que la cabeza tiene que estar hiperextendida? Bueno, ¿se acuerdan que les dije que con el laringoscopio directo solo tenemos 15 grados de ángulo de visión? Si no alineamos estos ejes, fíjense cómo está cada uno por su lado. Cuando hiperextendemos la cabeza, se hacen un poquito más paralelos, por así decirlo. Es nuestra única chance de que podamos visualizar algo que está a casi 90 grados de la posición neutra de la cabeza. Es por eso que es tan importante la alineación de los ejes. Bueno, ahí está. ¿Qué es lo que estamos buscando? Lo que queremos ver es esta maravilla que se llama glotis. Esto es lo que nos permite respirar, nos permite literalmente que cuando comamos no nos ahoguemos y nos permite fonar. Estas son las cuerdas vocales. Entonces, al colocar nuestro laringoscopio se coloca justo aquí en el repliegue glosoepiglótico. Esto es epiglotis
Y estas son las cuerdas vocales. Aquí es la entrada de la vía aérea y esto se conoce como comisura posterior. Bien, ahora, una vez dicho esto, esto es lo que queremos ver, ¿ok? Aquí se supone que está la punta de nuestro laringoscopio, ya sea laringoscopio o videolaringoscopio, y buscamos este hoyito con las cuerdas vocales. Bien, lo que necesitamos hacer es pasar un tubo endotraqueal dirigido a través de este hoyito. Fíjense cómo es cuando ya pudimos hacer que ese tubo se canule en la vía aérea, ¿ok? Entonces, esto es lo que queremos buscar, lo que necesitamos hacer cuando intubamos endotraquealmente. Ahora bien, existen diferentes apoyos porque, si se fijan, el tubo que vamos a ver más adelante es un tubo relativamente flexible. Entonces, pues a veces si tienes una vía aérea muy hacia atrás o muy hacia arriba, pues no vas a poder dirigirlo bien. Por eso es que se utilizan diferentes estiletes y guías que van a permitirnos preformar el tubo a una forma que puedas dirigir de manera más sólida. Tenemos estiletes rígidos que no se mueven con esta forma en J. Tenemos otros que son maleables y tú los puedes acomodar a la forma que tú desees. Y otros como este que se conoce como boogie, que permite con este punto hacer intubaciones un poco más difíciles y hacer intercambio de tubos. Fíjense cómo el tubo se precarga en la parte posterior y bueno, una vez que tenemos esto dentro de la tráquea, ya podemos nada más deslizar el tubo usándolo como una guía de intubación. Por último, tenemos otros dispositivos que nos van a ayudar a ventilar al paciente. Estos dispositivos supraglóticos se llaman así porque se ponen arriba de la glotis, arriba de la laringe. Nos van a permitir ventilar al paciente. No son dispositivos que puedan asegurar de manera completa una vía aérea. Ya vimos que para eso solo el tubo endotraqueal. Entonces, de estos hay muchos. Los primeros y más comunes que se van a hallar se llaman mascarillas laringeas. Estas mascarillas vienen en muchas formas, de muchas marcas y de diferentes generaciones. Las más sencillas son estas. Si se fijan, es un tubo que tiene esta forma. Ahorita les voy a enseñar cómo hace contacto. Y este globito neumático que va a permitir hacer un selle de la vía aérea. Cuando empezaron a evolucionar, les agregaron un canal de aspiración y bueno, algunas otras que ya tienen forma preformada, esto que va a evitar la mordedura del paciente, que la mordedura no lo ocluya. Otras que van a permitir, como estas dos, que es la Fast Track y la AirQ, que permiten la intubación endotraqueal a través de esta mascarilla, y algunas otras que utilizan técnicas de termoformación para que cuando tú las metas, sin necesidad de ponerles aire, se adaptan por el calor a la forma de la faringe del paciente y su laringe. Ahora, aquí se ve perfectamente cómo es que hace contacto. Uno las mete y literalmente van a hacer un selle, como si se besaran, por así decirlo. Y bueno, así es como funciona. Ahora, la técnica de colocación es muy sencilla. Literalmente es otra vez colocar al paciente en decúbito supino, hacer la cabeza para atrás y cuidando, porque estas también arrancan dientes, lesionan lengua, lesionan amígdalas, lesionan faringe posterior. Con cuidado y mucha lubricación vamos a deslizarla despacio hasta que tope. Una vez que topa, nosotros hacemos el inflado del manguito y fíjense cómo es que queda. Esta es la vía aérea, este es el esófago y vean cómo queda. Esa es la que estamos buscando, que no fugue y que permita una conexión directa. Ahora, otros que son más o menos lo mismo, que también son dispositivos supraglóticos, pero más difícil de hallar, son otros que tienen doble globito. Si se fijan, ocluye arriba, ocluye abajo. Este se llama tubo laringio. Solo tiene una misma luz para realizar el inflado. U otros como los combitubos. Si se fijan, este tiene una luz de la vía aérea y tiene una luz que se dirige hacia la cavidad gástrica, hacia el esófago. Entonces, se pueden inflar de manera independiente y bueno, eso es otra de las características. Para fines prácticos todos son iguales. Se meten de manera rápida y permiten ventilar a pacientes incluso cuando no los puedes ventilar con mascarilla facial. Ahora, existen otras alternativas un poco más avanzadas que son para pacientes en los que se prevé de manera inicial que va a ser muy difícil intubarlos. Entonces, aquí lo que tenemos es algo muy similar a un videolaringoscopio con una camarita, pero aquí es un dispositivo similar a un endoscopio. Es una fibra, pero muy delgada, larga, que se mueve en su punta para poder dirigirla en diferentes direcciones. Literalmente entras
y empiezas a buscar poco a poco con la cámara hacia dónde tienes que dirigirte. Una vez que lo hayas, entras hasta la tráquea. Cuando puedes ver ya ambas divisiones de los bronquios, es decir, la carina, metes el tubo desde arriba y te funciona como una guía, ¿ok? Entonces, para pacientes en los que predecimos que va a ser muy difícil incluso ventilarlos, porque hay muchas características, podemos hacer intubaciones con paciente despierto. Estas intubaciones se logran en pacientes previamente vistos que va a ser difícil, se les hace anestesia regional de la zona de la vía aérea y de la boca y veamos cómo con una sedación leve que no deprime el estímulo respiratorio, nos permite colocar ese tubito hasta donde tenemos que llegar y deslizarlo posteriormente. Vean cómo aquí previamente estaba cargado el tubo y luego ya nada más lo deslizamos y así aseguramos la vía aérea de un paciente mientras jamás perdió su propio estímulo ventilatorio. Esto salva vidas en muchos pacientes que necesitan protección de vía aérea, pero que va a ser extremadamente difícil y riesgoso hacer que dejen de respirar antes de intubarlos, ¿ok? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues si no tienen ninguna duda, vamos a pasar a las conclusiones. Aquí, esto es lo que quiero que se lleven como máxima. Lo más importante y la prioridad máxima siempre va a ser la ventilación. Ya les dije, si no pueden intubar a un paciente no pasa nada, siempre y cuando sí lo puedan ventilar. Un paciente no se va a morir porque no pudieron intubarlo, se va a morir porque no pudieron ventilarlo, ¿ok? Ahora, todas las vías aéreas son potencialmente difíciles. Aunque ustedes vean a alguien que tiene todos los predictores en fácil, se ve bien sencillo, tienen que considerar que se puede complicar y que puede ser una vía aérea difícil no prevista. Entonces hay que estar preparado para esos escenarios. Por tanto, hay más de una forma correcta para manejar la vía aérea. Lo importante siempre es que lo hagan individualizado, dependiendo del paciente, su situación clínica, sus riesgos y sus características, para que sea enfocado y esto permita un manejo óptimo de su vía aérea. Hay que estar preparado y contar con diferentes planes de manejo. Es decir, si mi plan de manejo A es ventilarlo con mascarilla facial y después intubarlo, también tenemos que prever y estar listos por si, por ejemplo, no pudimos ventilarlo o no pudimos intubarlo, si necesitamos usar un dispositivo supraglótico, si necesitamos usar una vía aérea quirúrgica o lo que sea que haga falta. Y por último, nunca, nunca, nunca duden en pedir ayuda. Ante la primera dificultad, ante lo que sea, siempre pidan ayuda antes de hacer cualquier otra cosa, porque eso va a salvar vidas, que es el objetivo principal del manejo correcto de la vía aérea. Por mi parte, eso sería todo. Espero que les haya sido de utilidad esta plática, agradable y no tediosa. Y pues bueno, aquí un pequeño chistorete en el que dice, ¿intubas como R3? Ay, gracias doctor, pero de oftalmo. Ánimo. Muy buen día, muchas gracias.